La violencia es fuerza. Ahora corre. La fuerza es una aplicación de energía física o mental. De energía, que según la Real Academia es eficacia, poder, virtud para obrar. Estamos hablando inicialmente en esto de fuerza, energía física o mental. Ahora bien, la energía está en la constitución de cada persona como fuerza individual, aunque se distinga por sexo, no digo yo por género, por sexo o por edad, o aún por la salud misma. Pero la fuerza está presente en cada persona, como un caudal energético. Y desde luego está presente en la suma de esas personas como una fuerza colectiva. La aplicación de esa fuerza, insisto, fuerza, sobre algo o sobre alguien, puede responder a una pulsión irracional, una simple descarga que alivia, extiende, o bien puede responder a una pulsión racional, es decir, una acción con finalidad. Por eso quienes hacen un estudio filosófico de la violencia arrancan en lo antropológico, en el corazón del hombre, donde anidan las pasiones, y desde allí se proyectan a lo moral y posteriormente a lo social. Insisto en esto, entonces, en el punto de partida, la fuerza. En uno u otro caso, esa pulsión surge de una tensión existente que puede tratarse de una presión interna o una presión externa al individuo o al grupo. Es la pulsión que llevará a la descarga o a una acción con finalidad responde a una cierta presión que el sujeto vive, sea desde lo interno, sea desde lo circundante. Importa aquí, en cuanto al tema que se nos ha propuesto, la fuerza que tiene relevancia jurídica. Nuestra mirada es desde el derecho. Digo, esa fuerza que tiene relevancia jurídica, la que muchas veces se ejerce en las relaciones humanas, sea en lo individual o en lo grupal. Hay quienes hablan de violencia cuando se usa fuerza en las relaciones. Hay quienes hablan de violencia, digo, cuando se usa fuerza en las relaciones humanas, cualesquiera sean su modalidad y su finalidad. Es decir, equiparan fuerza y violencia. Por caso, es lo que hallamos en una determinada corriente sociológica conocida como crítica social, la Escuela de Frankfurt, que prescinde de consideraciones sobre la legitimidad de la fuerza, ya que, en su opinión, ocurriría que la moral, en definitiva, justifica la violencia cuando el fin se estima bueno, o bien el derecho lo sanciona cuando el medio para obtener ese fin se considera reprobable, o muchas veces sucede que el uso de la violencia impone derecho, como ocurre cuando se habla de la revolución triunfante. Impone un determinado orden. Entonces, los sociólogos de la Escuela de la Crítica Social de Frankfurt prefieren no hacer distinciones al uso de la fuerza por parte del hombre, le llaman violencia. Pero les ocurre, como se nota en uno de ellos, particularmente el alemán Walter Benjamin, ocurre que
entran en un callejón sin salida. Pues si todo uso de la fuerza es violencia, ¿qué distinciones podemos hacer? Reconocemos que el uso de la fuerza es algo que existe con frecuencia en las relaciones humanas, pero a la vez advertimos que ese uso puede ser legítimo o ilegítimo, benéfico o maléfico, plausible o reprochable, y que así es apreciado por el sentido común. Hay un patrón al respecto, un cierto criterio de distinción que cualquier observador aplica para calificar, más allá de la pasión que mueva a quienes se ven involucrados, de manera activa o pasiva en un despliegue de fuerza. Es que la legitimidad o la ilegitimidad de esa fuerza procede del derecho, de lo justo en su sentido original, ius sive justum, el ius o lo justo. Esto por naturaleza, lo que se llama justa ex natura rei, o por convención, el llamado derecho positivo, justa ex conducto. Y esto es lo que define su admisibilidad o su reprochabilidad. Es lo que permitirá en algún momento, y lo sabemos todos por nuestra legislación, distinguir lo que es una agresión ilegítima de lo que es una defensa legítima. Un distanciamiento en que se vive al otro, al alter, como un extraño primero. El otro es un extraño. Como un intruso después. Y como un obstáculo para la propia felicidad finalmente. Y esto ocurre en cualquiera de los ámbitos de convivencia. Es general el distanciamiento, el otro que aparece como un extraño, el otro que de extraño pasa a ser intruso, no debería estar acá, porque es extraño, lo veo también como intruso, y finalmente porque lo veo y lo vivo como un obstáculo para mi propia satisfacción, para mi propia realización, para mi propia felicidad. Y es lo que ocurre con la esposa o con el marido, lo que ocurre con el hijo, lo que ocurre con el viejo, con el anciano, lo que ocurre con el vecino, lo que ocurre con el patrón o con el empleado, y lo seguimos proyectando a los círculos más amplios de la convivencia, llegando justamente a la relación entre naciones. Todos sabemos que las hipótesis de guerra siempre responden a un distanciamiento. Muy cierto también es que ese distanciamiento puede ser vivido como algo recíproco. Y que la hipótesis de guerra para un país puede ser de ataque y para otro puede ser de justa defensa. Pero de todas maneras hay un distanciamiento. Si no hay distancia, no hay hipótesis de guerra que valga. Luego, un segundo eje que marqué, la frustración o el miedo, que engendra, ya dije, el otro percibido como obstáculo, pero esto surge en el seno de un conflicto entre personas o sectores, se hacía hincapié antes en el conflicto, sea dentro del mismo grupo, sea entre grupos. Ese conflicto hace presión, y si los involucrados
no buscan medios conformes a la razón y la justicia para superarlo, tarde o temprano, esa frustración o ese miedo derivan en una estrategia dirigida a aliviar la tensión que se vive o a callar, a silenciar la misma confrontación. Golpeo, agravio, porque es la manera que he encontrado de descargarme o de suprimir al otro, aunque más no sea callándolo, ignorándolo, cuando no destruyéndolo. Sin embargo, el acontecer en los 3 últimos siglos permiten hablar ya de la violencia como algo propio de la sociedad. Cuando digo propio, quizá con una cierta licencia verbal, estoy hablando de lo que en lógica, en el campo de la filosofía, se llama al accidente que acompaña siempre a la sustancia. Esa es la propiedad, lo propio. Y nosotros ya estamos viviendo la vida social como algo que está teñido de violencia. Teñido de violencia. Ya no es la violencia en la sociedad, sí, porque hay episodios. Ya estamos viviendo una sociedad violenta. Ninguno de ustedes, me incluyo, ninguno de los presentes, podría apostar si ha dejado su auto próximo o si tiene que tomar un ómnibus al salir de acá, que lo podrá hacer según su previsión para dirigirse a su domicilio. Pues no es de descartar que encuentre en el camino un piquete, otra forma de protesta, una quema de neumáticos, aquello que se interponga en su camino, y ya lo tomamos con un ufa, pensando en las alternativas que nos quedan para poder llegar a destino. Ya es algo que está instalado, ya no es aquello que podía presentarse, lo eventual, aunque respondía como con natural al hombre. No, ahora ya es la sociedad teñida de violencia. Cualquiera puede levantar banderas, pero también cualquiera puede quemar cubiertas, cualquiera puede cortar calles, cualquiera puede cerrar hospitales, cualquiera puede quemar una sede judicial, cualquiera puede. En algunos casos habrá respuesta o no. Llegará antes, llegará después, nunca llegará. Ese es el punto. Pregunto, ¿qué mensaje tiene esa violencia para los demás que tienen que sobrellevar en la vida de relación sus propios conflictos, sus propias tensiones, que tendrían que refrenar sus pulsiones y buscar lo mejor para entenderse con los demás? Porque el mensaje es muy claro. Hay que actuar, hay que pasar al acto. Y pasar al acto no es pedir disculpas. Pasar al acto no es pedir por favor. Pasar al acto no es llamar a la reflexión. Pasar al acto es, como lo dice cualquiera de los referentes que tenemos en el campo de la política y del gremialismo nuestro, expresarse por medios en que la fuerza se imponga, tenga o no tenga razón, opere o no opere con justicia. El ejercicio de la autoridad paterna es legítimo.
el ejercicio de la autoridad paterna que ejerce coerción en caso de necesidad sobre el hijo es legítima. La ley lo que no ampara es el abuso de la autoridad, sea por desviación cuando no responde el acto a la finalidad de corregir, o bien sea por exceso cuando no hay razonabilidad, cuando la acción de corrección que utilizan los padres excede lo indispensable como para llamar al hijo a su causa. La violencia familiar, se ha dicho, victimiza al más vulnerable. Al más vulnerable. El anciano, la mujer, el niño, el hombre, débil o enfermo. Débil de carácter también, o enfermo. Las manifestaciones de violencia son múltiples. Tenemos más a la vista la del hombre varón contra la mujer. Sí, se dieron las razones, pero presenta múltiples manifestaciones hoy que comprenden la violencia de los hijos contra los padres y contra padres que están muy prontos a desprenderse de los hijos que han levantado su mano contra ellos. La violencia doméstica que llega a los niños, pero ya como protagonistas, también se da con motivo de este fenómeno nuestro actual de las llamadas familias ensambladas, o step families. La violencia física, la violencia psicológica, el abuso sexual entre adolescentes o entre adolescentes y niños que se ven obligados a convivir como hermanos cuando no son hermanos. Estoy hablando de aquellos hogares reconstituidos, recompuestos sobre la base de hogares que se han desintegrado, de familias que se han fracturado y donde son traídos a la convivencia quienes no son hermanos. Son obligados a un vínculo fraternal que no existe y que lleva entonces a relaciones que no son las que cabe esperar como un fruto del afecto que nace naturalmente del vínculo fraternal entre hermanos. Pues hay una muy sencilla razón: no son hermanos, por más que sus respectivos padres vivan eso como una familia y quieran que sus respectivos hijos se enlacen como hermanos. La ley de violencia familiar 9283 de Córdoba es una ley netamente preventiva, no de prevención primaria, de prevención secundaria. Tiene una única finalidad: apartar al violento del hogar, apartarlo, segregarlo, ponerlo fuera. Y si no se puede, darle albergue al resto de la familia. Hasta en hoteles, dice la ley. Lo común y frecuente es que se disponga el apartamiento del violento o de la violenta y que se ponga una consigna policial para evitar que reingrese a la casa. ¿Resuelve el conflicto? ¿Hace ceder tensiones? Puede que momentáneamente, por el hecho de apartar la distancia física, pero la distancia anímica, moral subsiste. Quizás se agrave porque hay alguien que se ve apartado de la casa. Y eso duele,
eso agrava, ofende. Y de allí no pasa. De allí no pasa. Bien, eso en los tribunales de violencia familiar, que antes eran los tribunales de familia. Estoy hablando hasta junio de este año. En los tribunales de menores, el defecto también era el mismo, que se judicializaba de entrada. También. Pero se hacía porque la víctima es la que se encuentra por lo general en mayor estado de indefensión, la que se ve más impedida de asistir a un órgano público para que la asista, para que la defienda. El Tribunal de Menores, por su ley, la misma ley provincial 9053, estaba obligado a darle protección integral, es decir, a cubrir los aspectos de su vida integralmente. No se bastaba con apartar al violento de la casa, no se contentaba con apartar al niño víctima, no. Esto requería un trabajo que restableciera al niño en la familia y superara lo que había sido el motivo del apartamiento o del niño o del mayor, que era el conflicto mismo. Es decir, distintos alcances en la ley 9283 y la ley 9053. A partir de junio de este año, esta situación ha tenido un vuelco muy importante. Porque se deroga la ley 9053, no quiero abusar en la mención de las leyes, por respeto a quienes no siguen esta exposición desde el campo del derecho, pero se deroga esa ley, hay un nuevo régimen legal, la ley 9944, que somete toda la problemática de la violencia familiar, tenga por víctima al adulto, tenga por víctima al niño, a la ley 9283, que es la ley de violencia familiar. Ya dije con qué se basta, con qué se contenta, con apartar al violento y punto. Con apartar a ese violento que con frecuencia vuelve, y no vuelve porque haya estado bajo un tratamiento que lo recupere. Vuelve porque es el sostén de la casa, vuelve porque la mujer golpeada lo extraña, vuelve porque la mujer golpeada o la mujer madre de los niños golpeados lo llama, o vuelve sencillamente como un intruso porque se introduce en la casa burlando la custodia policial. Bueno, bien, con eso se basta la ley a partir de junio de este año, tanto cuando es víctima una persona adulta como cuando es víctima un niño. Todo lo demás que tiene que ver con la niñez y su protección ha pasado al ámbito del gobierno de la provincia de Córdoba. Es decir, todo lo que tiene que ver con el niño víctima, que no sea una situación de abuso familiar, pasa a dominio del gobierno provincial. Alguien dirá, bueno, pero entonces se abre una etapa administrativa y después, si eso no funciona, se abre una etapa judicial. No, no es así. La etapa de intervención del gobierno en la conflictiva familiar que concierne a niños se agota en la misma administración pública, salvo que la administración pública excluya al niño de su familia y lo interne. De lo contrario, se agota en la actuación administrativa. 5.000 casos que pasaron en los años anteriores por una ley de transición del Poder Judicial al Poder Ejecutivo para su atención quedaron sin atención. Los 5.000 casos. Eso es lo que puede esperar a nuestros niños necesitados de protección en supuestos de abandono o víctimas de abusos sexuales. En cuanto a la violencia familiar, quedará limitada a lo que se pueda disponer
dentro de la ley de violencia familiar que he mencionado, la 9.283.